Imagina que tu hija de 5 años te mira a los ojos una noche cualquiera y te pregunta, ¿prometes que no vas a buscar otra mamá? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le explicas que el amor de su madre fallecida sigue vivo, aunque ya no esté? Esta no es solo la historia de un viudo millonario y su hija. Es una historia sobre promesas hechas con el alma. Y sobre cómo, a veces, sin buscarlo, alguien aparece y enciende una luz donde creías que ya no quedaba nada. Te invito a quedarte hasta el final. Papi, ¿prometes que no vas a buscar otra mamá? Preguntó Luna con sus enormes ojos verdes clavados en los de su padre. Javier Montero sintió que algo dentro de él se quebraba. Su hija de 5 años tenía esa forma inocente pero precisa de formular preguntas que atravesaban el alma. Estaban en su habitación, entre sábanas celestes con estrellas bordadas, y Javier intentaba arroparla para dormir. Pero con Luna, el momento de dormir nunca era solo eso. Siempre era el instante en que el silencio daba paso a las verdades más profundas. Habían pasado 2 años desde que Elena, su esposa, había partido tras una larga enfermedad. 2 años desde que el corazón de Javier se convirtió en un espacio vacío que solo se llenaba con el trabajo, las reuniones y los negocios. Y sin embargo, en medio de todo eso, Luna seguía ahí. Su pequeña estrella, como solía llamarla Elena. ¿Por qué preguntas eso, princesa? Logró decir él, sentándose en el borde de la cama. Porque Martina, en el colegio, dijo que su papá ya tiene una nueva mamá, porque la suya se fue al cielo también, dijo Luna con una claridad brutal que solo los niños poseen. Pero yo no quiero otra mamá. Quiero que mamá siga siendo mi mamá, aunque sea una estrellita. Javier tragó saliva. No había forma de explicar que Elena era insustituible. Que ningún rostro nuevo podía ocupar su lugar. Que incluso imaginarlo se sentía como una traición. Y aún así, ahí estaba su hija, esperando una respuesta que calmara su corazón infantil. Mamá siempre será tu mamá, Luna. Nadie puede cambiar eso, dijo con firmeza, acariciando su cabello oscuro, tan parecido al de Elena. ¿Pero tú no estás triste sin ella? Insistió Luna, frunciendo las cejas con esa expresión que tanto le recordaba a su madre. La maestra dice que los papás a veces necesitan a otra mamá para no estar solitos. Javier bajó la mirada. Sí, estaba triste. Pero lo suyo iba más allá de la tristeza. Era un duelo que había sepultado bajo horas interminables de trabajo, cifras y metas. Montero Holdings había crecido enormemente desde la muerte de Elena, pero él se había reducido. Como ser humano, como padre, como hombre. Sí, a veces estoy triste, admitió finalmente. Pero te tengo a ti. Y eso me salva todos los días. Tú eres mi estrella más brillante, Luna. Ella pareció entender. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y ternura. Pero trabajas mucho. Rosa dice que trabajas tanto porque estás escapando. Otra verdad dicha sin filtro. Rosa, la niñera, tenía razón. Él había estado escapando. De los recuerdos, del silencio, de la ausencia. A veces los adultos hacemos cosas tontas, pero te prometo algo, tú y yo somos un equipo. Nada en el mundo va a cambiar eso. ¿Y prometes que mamá seguirá siendo mi mamá? Lo prometo, respondió Javier con voz firme. El amor no desaparece, Luna. Solo cambia de forma. Ella pareció aceptar esa respuesta. Se acomodó entre las sábanas y abrazó a su osito Bo, el último regalo de Elena. Antes de cerrar los ojos, murmuró. ¿Me contás la historia de cómo conociste a mamá? Javier dudó. El reloj marcaba tarde. Tenía una videollamada con inversores asiáticos en la mañana. Pero al ver la carita de Luna, se rindió. Solo la versión corta, cedió, recostándose junto a ella. Y mientras relataba aquella historia de amor que empezó entre papeles caídos en el suelo de una universidad, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón volvía a latir en el mismo idioma que el de su hija. Cuando Javier salió de la habitación de Luna esa noche, el silencio de la mansión le cayó encima como una losa. Era una casa hermosa, diseñada por la propia Elena antes de enfermar. Cada rincón llevaba su firma, los ventanales amplios que dejaban pasar la luz de la mañana, las molduras elegantes, los detalles cálidos. Pero desde que ella partió, todo eso se había transformado en un museo del pasado. Un lugar perfecto, pero muerto. Un mausoleo. Se sirvió un whisky en su despacho, más por costumbre que por deseo, y repasó una vez más los documentos para la reunión del día siguiente. Pero las palabras de Luna seguían rebotando en su cabeza como un eco ineludible. ¿Prometes que no vas a buscar otra mamá? ¿Cómo podía prometer algo así?
No porque tuviera intención de reemplazar a Elena. Eso jamás. Sino porque no sabía si, en algún momento, su corazón se atrevería a sentir otra cosa que no fuera tristeza. Durmió en el sofá del despacho, como tantas otras veces. Su cuerpo ya se había acostumbrado a ese colchón rígido, a las luces tenues, al murmullo lejano de la casa vacía. La mañana siguiente empezó con la precisión de un reloj suizo. A las 5:30 sonó la alarma. A las 6:15 ya estaba duchado, vestido y revisando mails. Traje oscuro, camisa blanca, corbata azul, el uniforme del hombre que había aprendido a ocultar el caos interno tras una fachada impecable. La jornada fue una sucesión interminable de compromisos. Primero la videollamada con los inversores de Singapur, luego una reunión con el equipo directivo, más tarde una teleconferencia con arquitectos en Dubái. A mediodía, su asistente Carmen entró con su habitual eficiencia. Señor Montero, Rosa llamó. No podrá quedarse después de las 4. Es el cumpleaños de su nieta. Javier frunció el ceño. Tenía una reunión clave con inversores chinos justo a esa hora. ¿Y la señora Vázquez? ¿Hay alguien del servicio de niñeras disponible? Puedo consultarlo, respondió Carmen, sin levantar la vista de su tablet. Pero también podría considerar llevar a su hija con usted a la reunión. Solo como alternativa. La propuesta lo tomó por sorpresa. Javier Montero, el tiburón de los negocios, llevando a su hija a una reunión con inversores. Era impensable. O al menos lo había sido, hasta anoche. Hasta que le prometió a Luna que eran un equipo. La llevaré conmigo, decidió, más rápido de lo que esperaba. Carmen levantó la mirada por primera vez, visiblemente sorprendida. ¿Está seguro, señor? No es común ver niños en el Encanto. Luna sabe comportarse. Y quiero pasar tiempo con ella, respondió, casi desafiándose a sí mismo. Hace demasiado que estoy ausente. A las 4 en punto, Javier esperaba a su hija en el vestíbulo de la mansión. Llevaba un vestido azul con detalles de encaje. Era el que Elena le había comprado para su último cumpleaños juntas. Al verla bajar las escaleras con una sonrisa radiante, Javier sintió algo nuevo, o tal vez algo viejo que volvía a nacer. ¿Vamos a un restaurante elegante?, preguntó Luna. Así es, princesa. Papá tiene una reunión, pero después podríamos pasar por la heladería del centro. ¿Te parece? Los ojos de Luna se iluminaron. La del helado de chicle con chispas de colores. Javier asintió con una sonrisa. Pero fue la siguiente pregunta la que lo desarmó. ¿Y prometes no mirar tu teléfono todo el tiempo? Javier la miró, incrédulo. Esa era la imagen que su hija tenía de él. Un padre que siempre estaba, en otra parte. Lo prometo, el trayecto al restaurante fue más ameno de lo que Javier recordaba. Esta tarde Luna no paraba de hablar sobre su proyecto escolar de mariposas, de sus amigas, de su maestra de ciencias. Él, que normalmente apenas prestaba atención durante los trayectos, se sorprendió escuchando, preguntando, participando. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente ahí. El Encanto era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ubicado en un edificio histórico, propiedad, irónicamente, de la misma empresa que él dirigía. Pero a pesar de ser el dueño, casi nunca iba. Le traía demasiados recuerdos. Elena amaba ese lugar. Allí celebraron aniversarios, promociones, y fue donde le anunció que estaban esperando a Luna. El maitre los recibió con la cortesía reservada para los clientes más importantes. Les condujo a una mesa con vista a la plaza central, alejada del bullicio. ¿Desea algo especial para la señorita?, preguntó. Un jugo de naranja para empezar estará perfecto, respondió Javier. Luna observaba el restaurante con asombro. El lugar era majestuoso, lámparas de cristal, manteles blancos, detalles dorados. Tocó el mantel con delicadeza. Nunca me habías traído aquí, comentó, casi como un reproche disfrazado de asombro. Este era el restaurante favorito de mamá, dijo Javier en voz baja. Veníamos en ocasiones especiales. Entonces hoy es una ocasión especial, ¿verdad? Javier la miró a los ojos. Y con sinceridad, respondió. Sí, Luna. Porque estamos juntos. Mientras esperaban, Javier se distrajo observando el ambiente. Había ejecutivos almorzando, parejas conversando en voz baja, y familias con niños. Fue entonces cuando la vio. No supo explicar exactamente qué fue lo que lo hizo notarla. No era la belleza física, aunque la tenía, sino algo en su energía. Se movía con soltura, con gracia, con una calidez que no era común en lugares tan formales.
Atendía a una familia con 2 niños pequeños. Uno de ellos parecía al borde de una rabieta, empujando su plato con disgusto. Ella se agachó hasta quedar a su altura y dijo, con una voz melodiosa: «Capitán, me han informado que hay un problema con la sopa. ¿Qué ocurre?» «Está caliente, y tiene cosas verdes», respondió el niño, desconfiado. «Entiendo. Las cosas verdes pueden ser muy sospechosas», dijo ella con seriedad conspiradora. «¿Qué te parece si te traigo una cuchara especial anticosas verdes? Tiene poderes mágicos, hace que las verduras sepan a pizza». El niño la miró con asombro. Y, sin más protestas, aceptó. Ella desapareció unos segundos y volvió con una cuchara común, pero con una estrella dibujada en el mango. «Cuidado, solo los niños valientes pueden usarla». El niño empezó a comer su sopa con entusiasmo. Los padres la miraban como si acabaran de presenciar un milagro. Javier no pudo evitar sonreír. Había algo en esa mujer que desafiaba su rutina cuidadosamente estructurada. Algo diferente. «Papi», la voz de Luna lo trajo de vuelta. «¿Puedo pedir espaguetis? El niño de allá está comiendo espaguetis». «Claro, cariño. Cuando venga la camarera, se lo pedimos». Como si el universo los hubiera escuchado, fue la misma mujer quien se acercó a su mesa. «Buenas tardes», saludó con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Soy Valeria y seré su camarera hoy. ¿Puedo traerles algo de beber mientras eligen?» Javier tardó un segundo en reaccionar. «Agua mineral para mí. Y mi hija quiere espaguetis con albóndigas», añadió Luna sin titubear. Valeria se volvió hacia Luna con toda la atención del mundo. «Excelente elección. ¿Sabías que los espaguetis son serpientes domesticadas por chefs italianos? Pero tranquila, son inofensivas, a menos que las mires directo a los ojos». Luna soltó una risa encantada. «Eso no es verdad». «¿No? Vaya, debo haber confundido mi información. Entonces te traeré los mejores espaguetis no serpiente que tenemos». «¿Y pan?» «Sí, me gusta mojar el pan en la salsa», respondió Luna muy seria. «Una conocedora», aprobó Valeria. «Volveré en un instante». Javier la observó mientras se alejaba. Había algo en su manera de tratar a Luna que no era condescendiente. No la hablaba como a una niña, sino como a una persona. Y Luna, normalmente tímida con extraños, se mostraba abierta, curiosa, feliz. «Me gusta», dijo Luna, volviendo a su libro de princesas. «Es divertida». «Sí», murmuró Javier. «Parece muy simpática». Y sin saberlo aún, en ese momento exacto, algo pequeño pero poderoso comenzó a cambiar dentro de él. Los siguientes minutos transcurrieron con una ligereza que Javier no recordaba haber sentido en años. Luna hablaba sin parar sobre las mariposas, su maestra de ciencias, y el juego nuevo del recreo. Y él, contra todo pronóstico, estaba ahí. Escuchando, sonriendo, sintiéndose, presente. Valeria volvió a su mesa con el agua mineral, una canasta de pan tibio y una servilleta extra para Luna. Cada gesto estaba lleno de una atención al detalle tan simple como conmovedora. «Los espaguetis llegarían en unos minutos», informó con esa calidez que parecía su tono natural. «¿Te gustan las historias?», preguntó al notar el libro de princesas sobre la mesa. «Me encantan», respondió Luna entusiasmada. «Mi favorita es La Sirenita, pero la versión donde no se convierte en espuma». «Una elección excelente», aprobó Valeria. «Aunque siempre fui fan de Mulan. Salva a todos fingiendo ser quien no es, hay algo poético en eso, ¿no?». Luna se quedó pensando, como si hubiera descubierto un nuevo ángulo que explorar. Javier, por su parte, se encontró observando a Valeria con una creciente curiosidad. No era solo por cómo trataba a Luna. Era por cómo estaba presente en cada interacción, como si cada persona frente a ella mereciera toda su atención. Cuando su teléfono vibró en el bolsillo, Javier casi se sobresaltó. Un mensaje de Carmen: los inversores estaban por llegar. Volvió a esa parte de sí mismo que conocía tan bien, el ejecutivo, el anfitrión, el hombre de los números. Pero había algo en su interior que se resistía. Una parte que no quería que ese momento terminara. Valeria pareció notarlo. «¿Prefiere que sirva la comida de la pequeña ahora, o esperamos a que todos estén presentes?» «Ahora, por favor», respondió Javier. «No quiero que Luna tenga que esperar». «Buena decisión», aprobó ella con una sonrisa sutil, como si acabara de pasar una pequeña prueba invisible. Minutos después, volvió con un plato de espaguetis que parecía salido de un cuento. La salsa formaba una carita sonriente, con albóndigas como ojos.
Luna soltó un pequeño grito de alegría. Es demasiado bonito para comerlo. Pero demasiado delicioso para no hacerlo, replicó Valeria con complicidad. Además, tú eres más bonita. Sería injusto para el espagueti si no lo comes. Javier observó todo con asombro. Valeria se había tomado el tiempo de envolver el mango del tenedor con una servilleta, para que Luna pudiera sostenerlo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que él pensó en algo tan simple y considerado? Luna empezó a comer con entusiasmo, pero pronto la pasta demostró ser más escurridiza de lo que sus manos pequeñas podían manejar. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Valeria ya estaba de vuelta, como si hubiera estado atenta desde lejos. Parece que tenemos un desafío espaguetístico, bromeó. ¿Puedo ayudarte? Luna asintió, visiblemente frustrada. Lo que ocurrió después desarmó por completo a Javier. Valeria no solo la ayudó. Se sentó junto a ella, le mostró cómo girar el tenedor, cómo apoyarse en la cuchara, y cuando vio que Luna aún luchaba con la técnica, simplemente la alimentó. Con ternura, con respeto, con naturalidad. No había lástima. No había obligación. Solo cariño. Mi mamá me daba de comer así cuando era más chiquita, dijo Luna de pronto, con la voz suave. Antes de irse al cielo. Javier sintió un nudo en la garganta. Luna casi nunca mencionaba a Elena de forma espontánea. Cuando lo hacía, era como si abriera una ventana al pasado. Una que él todavía no sabía cómo mirar sin romperse. La expresión de Valeria cambió. Se suavizó. Y su respuesta fue sencilla, pero profunda. Una sonrisa tan bonita como la tuya. Luna asintió, como si esa frase fuera suficiente para honrar a su mamá. Papá tiene fotos, añadió. A veces las mira cuando cree que estoy dormida. Y se pone triste. Javier cerró los ojos por un instante. Pensaba que había sido discreto. Que podía llorar en soledad sin que Luna lo notara. Pero ella había visto todo. Como siempre. Valeria lo miró en silencio. En ese intercambio de miradas no hubo pena. Hubo comprensión. No forzada, no fingida. Una comprensión real. Como si ella también supiera lo que era ese tipo de tristeza que no desaparece, pero se aprende a llevar. Todos nos ponemos tristes a veces, dijo a Luna. Especialmente cuando extrañamos a alguien. Pero, ¿sabes qué? Esa tristeza es solo otra forma de amor. Significa que esa persona fue muy, muy importante. Luna masticó en silencio, como si pensara cada palabra. Como cuando olvido a mi osito Bo en la casa de la abuela. Lo extraño mucho. Exactamente, respondió Valeria con una sonrisa. Pero multiplicado por 1.000.000. En ese momento, el maitre apareció con una leve inclinación. Señor Montero, sus invitados han llegado. Javier asintió con pesar. La reunión debía comenzar. Valeria se levantó con suavidad. Creo que ya dominás la técnica del espagueti, le dijo a Luna, limpiándole la comisura de los labios con una servilleta. Sos una experta italiana. Luna le sonrió con orgullo. Y cuando Valeria se volvió a Javier para despedirse, él quiso decir tantas cosas, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Valeria ya se había alejado. Y dos hombres asiáticos, impecablemente vestidos, se acercaban a su mesa. El mundo real lo reclamaba. Pero Javier supo, sin lugar a dudas, que acababa de conocer a alguien que había dejado una huella. No por lo que dijo, sino por lo que provocó. La reunión con los inversores transcurrió con la eficiencia habitual. Javier presentó el proyecto, discutieron términos, intercambiaron números. Luna, sentada a su lado con su libro de princesas, se portó como una dama. En algunos momentos, robaba miradas hacia el salón donde Valeria seguía trabajando. Javier también. Mientras respondía preguntas sobre rentabilidad y retorno de inversión, su mente volvía, una y otra vez, a aquella escena tan simple pero tan poderosa, una camarera alimentando a su hija con ternura, sin esfuerzo, sin aparentar. Su hija es encantadora, señor Montero, dijo el señor Lee al final del almuerzo. Debe estar muy orgulloso. Javier asintió. Lo estoy, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, lo sintió como una verdad vivida, no solo dicha. Después de despedirse de los inversionistas, el maitre le entregó discretamente la cuenta. No era Valeria. Y, para su propia sorpresa, sintió una leve decepción. Luna también lo notó. ¿Dónde está la señorita de los espaguetis? Su turno terminó, cariño, respondió el maitre. Pero me pidió que te diera esto. Le entregó una servilleta cuidadosamente doblada. Luna la abrió con reverencia. En ella,
con tinta azul, había un dibujo hecho a mano, una sirenita y una guerrera, claramente Mulan, sentadas juntas. Abajo, una dedicatoria, para mi amiga Luna, de parte de Valeria. PD, los espaguetis no son serpientes, creo. Luna apretó el dibujo contra su pecho como si fuera un tesoro. ¿Volverá mañana? Trabaja de martes a sábado, respondió el maitre con una sonrisa. Estoy seguro de que le encantará verte si regresan. Javier sintió que algo se movía dentro de él. Era apenas una chispa, un destello leve. Pero estaba ahí. Y tenía nombre. Valeria. ¿Podemos volver, papi? Preguntó Luna mientras salían del restaurante. Me gustaron mucho los espaguetis no serpiente. Javier no tuvo que pensarlo. Claro que sí, princesa. Volveremos pronto. Y mientras caminaban hacia el auto, Luna tomada de su mano y el dibujo en la otra, Javier sintió algo que creía perdido, el deseo de estar presente. No en su empresa, no en las cifras. En su vida. En la de su hija. Durante el trayecto a la heladería, Luna hablaba sin parar. Del dibujo, de Valeria, de cómo quería invitarla a su cumpleaños aunque faltaran meses. Y entonces, soltó una frase que lo dejó sin aliento. ¿Sabes qué, papi? Creo que mamá habría sido amiga de Valeria. Las dos saben cómo hacer que la comida sea divertida. Javier se quedó callado. No por duda, sino porque esa idea lo golpeó con una ternura inesperada. Elena habría apreciado eso. Esa capacidad de Valeria de ver a Luna como una persona entera. De hablarle en su idioma. De estar presente. La noche cayó sobre la ciudad mientras volvían a casa. Javier se sorprendió pensando en la camarera. En cómo había logrado algo que él, con toda su planificación y recursos, no había conseguido en semanas, hacer sonreír a Luna. Y hacerlo sin esfuerzo, solo siendo quien era. Esa noche, cuando Luna se durmió, Javier no volvió al despacho. En lugar de revisar proyecciones o contestar correos, se sentó en el borde de la cama de su hija y la observó. Dormía aferrada a su osito, con la servilleta dibujo de Valeria en la mesita de noche. No sabía qué era lo que estaba comenzando a sentir. No era amor, no todavía. No era atracción, tampoco. Era algo más sutil, pero igual de poderoso. Curiosidad. El deseo de saber más. De conocer a esa mujer que trataba a su hija como si la conociera de toda la vida. Que hablaba de la tristeza como otra forma de amor. Que parecía haber entrado en su mundo sin pedir permiso, pero con una naturalidad imposible de ignorar. Y, por primera vez desde que Elena murió, Javier no sintió culpa por abrir una pequeña rendija de su alma. Porque quizás, solo quizás, seguir adelante no era traicionar el pasado. Quizás, como había dicho Valeria, el amor no desaparece. Solo cambia de forma. Pasaron algunos días desde aquella tarde en el Encanto, pero Javier no dejó de pensar en Valeria. Aparecía en los momentos más inesperados, mientras revisaba contratos, en medio de videollamadas, incluso mientras conducía. Era desconcertante. No era propio de él dejarse llevar por distracciones. Su mente solía ser un reloj suizo, ajustada al minuto. Pero ahora, algo dentro de él estaba desajustando los engranajes, y lo más inquietante es que no le molestaba. El martes por la tarde, tal como había prometido, volvió con Luna al restaurante. Rosa había tenido que viajar de urgencia por un problema familiar, y aunque la agencia de niñeras ofrecía reemplazos temporales, Javier no quería delegar. No esta vez. Carmen, su asistente, le había sugerido lo impensado, trabajar desde el Encanto algunas tardes. Estaba a 3 cuadras del colegio de Luna, era tranquilo, tenía buena conexión, y, lo más importante, Luna era feliz allí. Así que lo hizo. Reorganizó su agenda, movió reuniones, y el martes por la tarde estaba ahí otra vez. Con su hija. Y con la esperanza, aunque no lo admitiera, de volver a ver a Valeria. Cuando llegaron, el maitre los recibió con una sonrisa distinta. Más que deferencia profesional, parecía haber complicidad. Los guió a la misma mesa de siempre, ahora con una novedad, una cajita de lápices de colores y hojas en blanco esperando a Luna. Valeria sugirió que a la señorita le gustaría dibujar, dijo simplemente. Luna se iluminó. Javier también. Poco después, la vio. Valeria emergió desde la cocina con la misma gracia de siempre, pero algo en ella era diferente. Tal vez la forma en que sus ojos brillaron al verlos. O la manera en que saludó a Luna como si de verdad la hubiera extrañado. Mi experta en espaguetis favorita, dijo, agachándose para recibir el dibujo que Luna traía preparado. Eres tú, dándome espaguetis.
Y papi está sonriendo. Y hay una mariposa. Me encanta, exclamó Valeria, sinceramente emocionada. Captaste perfectamente mi nariz. Javier soltó una risa breve. Valeria le dirigió una mirada que, por un segundo, pareció detener el tiempo. Durante la tarde, entre deberes escolares y dibujos, Luna se mantuvo ocupada. Javier, con sus papeles frente a él, apenas lograba concentrarse. Cada vez que Valeria pasaba cerca, el aire se volvía distinto. Más cálido. Más humano. En un momento, mientras Luna resolvía un rompecabezas y Valeria renovaba sus bebidas, Javier aprovechó el breve instante de intimidad. Gracias, dijo en voz baja. Por lo que haces por Luna. Por cómo la haces sentir. No es algo común. Valeria sonrió con humildad. Es una niña maravillosa. Muy sensible. Y muy inteligente. Javier la miró, y sin pensarlo demasiado, preguntó. ¿Siempre has sido camarera? Tan pronto como las palabras salieron, se arrepintió. Sonaban condescendientes. Pero Valeria no pareció tomarlo así. No, respondió. He sido muchas cosas. Este es mi trabajo actual mientras termino un proyecto personal. ¿Qué clase de proyecto? Valeria vaciló un momento. Soy restauradora de arte, dijo finalmente. Me especializo en pinturas renacentistas. Pero últimamente también estoy explorando mi propio arte. Fui aceptada en un programa en Barcelona. Me voy en unas semanas. Javier se quedó en silencio. No se lo esperaba. No porque pensara que ella estuviera anclada al restaurante, sino porque no quería que se fuera. Eso suena increíble. Lo es, asintió ella. Es el tipo de oportunidad que no se puede rechazar. Y sin embargo, me está costando más de lo que imaginé preparar la despedida. ¿Por qué? Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia Luna, que estaba riendo sola mientras le daba voz a sus dibujos. Porque a veces, sin buscarlo, una encuentra personas que le tocan el alma, susurró. Y en esa frase, Javier sintió que algo muy delicado acababa de nacer. Una comprensión compartida. Un lazo silencioso. Volvieron los viernes también. Y cada visita reforzaba el vínculo, entre Luna y Valeria, entre Javier y su hija, y entre Javier y esa posibilidad. Lo que empezó como un escape logístico se transformó en una rutina emocional. Una rutina que Javier no sabía cuánto necesitaba. Hasta ahora. El viernes llegó demasiado pronto. Y, a la vez, parecía haber tardado una eternidad. Javier se había pasado los últimos días sintiéndose como un adolescente, indeciso sobre qué ponerse, repasando conversaciones en su mente, imaginando respuestas que no se atrevía a pronunciar. Luna, por su parte, había preparado una pequeña carpeta con todos los dibujos que quería regalarle a Valeria. La ilusión en sus ojos contrastaba con la sombra que Javier sentía acercarse, inevitable. Cuando llegaron al restaurante esa noche, el ambiente era distinto. El maitre los recibió con una sonrisa más cálida que de costumbre. Valeria ha preparado algo especial para ustedes, anunció. ¿Si me acompañan? En lugar de llevarlos a la mesa habitual, los condujo a una sala privada del restaurante. Un espacio elegante, íntimo, decorado con flores frescas, las mismas que Luna y Javier habían llevado días atrás, velas suaves y una mesa dispuesta con detalles pensados al milímetro. Luna quedó maravillada. Es como un castillo de princesas. Javier no dijo nada. Porque no podía. Porque el nudo en su garganta era demasiado grande. Este no era un almuerzo de negocios. No era una tarde cualquiera. Era una despedida. Y él aún no sabía cómo manejarlo. Cuando Valeria entró, Javier sintió que el aire cambiaba. No vestía su uniforme habitual. Llevaba un vestido verde esmeralda, sencillo pero hermoso, que la hacía parecer alguien que salía de un recuerdo feliz. Y, al mismo tiempo, alguien que quería quedarse en él. Valeria, exclamó Luna, corriendo a abrazarla. Estás preciosa como una princesa. Y tú también, mi mariposa, respondió ella, visiblemente emocionada. Javier se acercó con una sonrisa contenida. Gracias por esto. Es perfecto. Quería que fuera una cena de verdad. No solo servir la comida. Quería compartirla con ustedes, respondió Valeria. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y miradas que decían mucho más de lo que los adultos se atrevían a verbalizar. El chef había preparado un menú especial, y el postre, un soufflé de chocolate, arrancó aplausos espontáneos de Luna. Pero había un momento que no podían evitar más. Valeria miró a Javier y luego a Luna.
Respiró hondo. Creo que es hora de contarte algo, Luna. La niña la miró seria, con esos ojos verdes que no perdonaban medias verdades. ¿Te vas? Sí, cariño. Me voy a un lugar llamado Barcelona, en España. Es un lugar muy lejano. Me ofrecieron un trabajo muy especial allá, donde voy a cuidar cuadros viejitos y arreglarlos para que no se borren. ¿Cómo una doctora de cuadros? Preguntó Luna, procesando la idea. Exactamente. Pero antes de irme, quería decirte algo importante. Valeria tomó la pequeña mano de Luna. Quiero agradecerte. Porque en muy poco tiempo, me hiciste sentir parte de algo hermoso. Y eso no lo voy a olvidar nunca. ¿Vas a volver? Preguntó Luna, con una mezcla de esperanza y miedo. Javier contuvo el aliento. Valeria no respondió de inmediato. Miró a Luna con todo el amor que no cabía en palabras. Prometo que haré todo lo posible por volver. Pero aunque no pueda venir pronto, vamos a seguir en contacto. Tu papá me puede enviar tus dibujos. Y si querés, podemos hacer videollamadas. Luna pareció meditarlo. Como las mariposas, dijo de pronto. Que se van lejos, pero a veces vuelven. Valeria se emocionó. Sí, Luna. Como las mariposas. La niña sacó de su bolso un sobre con dibujos. Se lo entregó con solemnidad. Son todos para vos. Para que no te olvides de mí. Imposible olvidarte, mi pequeña mariposa, respondió Valeria, y de su bolso, sacó una pequeña cajita. Tengo algo para vos también. Dentro había un colgante en forma de mariposa, de alas coloridas y detalles brillantes. Para que recuerdes que algunas mariposas vuelan lejos, pero siempre llevan en sus alas el recuerdo de las flores más bonitas. Luna la abrazó con fuerza. Y Javier sintió, con el corazón abierto, que estaba presenciando un tipo de amor diferente. Uno que no pedía permiso para crecer, aunque supiera que tendría que soltar. Valeria se volvió entonces hacia él. Sacó una pequeña tarjeta. Para que me envíen los dibujos, dijo. Tiene mi correo. Y mi número. Javier la tomó con cuidado, como si contuviera algo más que un contacto. Como si contuviera una promesa silenciosa. La cena terminó. Luna dormía en el auto de regreso, abrazada a su osito y con el colgante brillando en su pecho. Y Javier, mirando por la ventana, sintió por primera vez desde la muerte de Elena que su corazón no solo dolía, también latía. Porque no era un adiós. Era el comienzo de algo distinto. Más incierto. Pero lleno de verdad. El aeropuerto bullía con la actividad típica de un domingo por la tarde. Personas corriendo con valijas, anuncios por altavoz, abrazos de reencuentro, despedidas contenidas. En medio de esa marea de rostros anónimos, una figura pequeña se destacaba por su energía. Luna, saltando sobre sus zapatos nuevos mientras sostenía un cartel decorado con brillantina y mariposas de papel que decía «Bienvenida a casa, Valeria». ¿Crees que me reconocerá, papi?, preguntó por tercera vez. Crecí 2 centímetros desde que se fue. Javier sonrió, ajustándose la corbata, aunque había tardado más de lo habitual en elegir qué ponerse. No era una cita. No lo era. ¿O sí? Claro que sí, estrella. Te reconoce hasta con los ojos cerrados. Han hablado casi todas las semanas, ¿te acordás? Pero una pantalla no es lo mismo. Replicó con lógica infantil y contundente. Era cierto. 6 meses de correos, videollamadas, dibujos escaneados y mensajes con emojis de mariposas. 6 meses de conocerse a la distancia. De abrir el corazón con cautela. De dejar que el tiempo, como el arte que restauraba Valeria, revelara las capas más profundas. Javier había descubierto a una mujer apasionada, fuerte, sensible. Una artista que restauraba cuadros, sí, pero también emociones. Y Valeria había descubierto al hombre detrás del ejecutivo. Al padre que había aprendido a priorizar a su hija por encima de cualquier junta directiva. Al viudo que lloraba en silencio pero ya no se avergonzaba de sentir. Ahí está, gritó Luna de pronto, señalando entre la multitud. Y ahí estaba. Valeria. Tirando de una maleta pequeña, con su cabello recogido en la misma coleta práctica de siempre, bronceada por el sol mediterráneo y con una sonrisa que brillaba más que cualquier otra cosa en ese aeropuerto. Cuando sus ojos se cruzaron, Valeria dejó la maleta y abrió los brazos justo a tiempo para recibir a Luna, que corrió hacia ella como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. «Mi mariposa favorita», exclamó Valeria. «Mira cuánto creciste». «Y mira mi collar», dijo Luna, mostrándole orgullosa el colgante de mariposa que no se había quitado desde aquel viernes.
Javier se acercó más despacio. No porque no lo deseara, sino porque no sabía cómo empezar. Valeria lo miró. Y en esa mirada había una conversación entera. Bienvenida a casa, dijo él finalmente, con una voz más ronca de lo que pretendía. Es bueno estar de vuelta, respondió ella. Y había algo definitivo en esas palabras. Como si no solo hablara de la ciudad, sino de ellos. Se abrazaron. No como conocidos que se reencuentran, sino como dos personas que, a pesar de la distancia, habían logrado seguir construyendo algo sincero. No un amor arrebatado, no una historia apresurada. Una conexión pausada, paciente. Verdadera. Huele a pan dulce y café, dijo Valeria entre risas. ¿Dónde estuvieron? En una cafetería mientras esperábamos, respondió Javier. Luna insistió en probar todos los chocolates calientes para poder contarte cuál era el mejor. Y ganó el de canela. Agregó Luna, volviendo a tomar las manos de ambos. ¿Vamos a casa? Valeria miró a Javier. Él asintió. Sí, dijo, tomando la maleta en una mano y la de Valeria en la otra. Luna los completó, cerrando el círculo. Y así salieron del aeropuerto, los tres. No como una familia perfecta. No como un cuento cerrado. Sino como una historia en construcción. Una nueva etapa. Con cicatrices, sí. Pero también con esperanza. Porque a veces, el amor no llega de golpe. Llega despacio. Como una mariposa que se posa en el lugar justo. Y aunque uno no esté listo para atraparla, puede aprender a abrir la mano y dejar que se quede. El auto avanzaba en silencio hacia la ciudad, pero no era el silencio incómodo de los primeros meses tras la pérdida. Era uno nuevo. Uno lleno de paz. De presencia. De conexión. Luna, en el asiento trasero, observaba el paisaje por la ventana mientras sostenía con fuerza las manos de Javier y Valeria, una a cada lado. Javier miró ese pequeño gesto y entendió que algo había cambiado. Que la vida no se trataba de reemplazar lo perdido, sino de permitir que nuevas formas de amor tomaran su lugar. No para ocuparlo, sino para complementarlo. Para transformarlo. Pensó en Elena. En todo lo que fue. En lo que construyeron juntos. En lo que ella dejó en Luna. Y supo, sin lugar a dudas, que Elena no habría querido verlo solo. No habría querido que su hija creciera con un padre ausente por culpa del dolor. Ella también habría visto en Valeria esa luz serena que sabía acompañar sin imponer, cuidar sin invadir, amar sin ocupar. El camino hasta este momento no había sido lineal. Había estado lleno de dudas, de silencios incómodos, de noches con insomnio y preguntas sin respuesta. Pero todo lo vivido había valido la pena. Porque lo que construyeron entre los tres no era una historia de sustitución, sino de expansión. Elena seguía presente. En la risa de Luna. En los recuerdos que compartían. En la casa que ella misma diseñó. Pero ahora, también había lugar para otra historia. Para otra mujer que, sin saberlo, había llegado un día cualquiera con una cuchara dibujada con estrella, una sonrisa sincera y una manera de mirar que desarmaba cualquier coraza. Esa noche, en casa, mientras Luna dormía profundamente en su habitación decorada con mariposas y estrellas, Javier y Valeria se sentaron en el jardín, bajo el cielo despejado. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja, casi como si no quisiera romper el encanto del momento. Javier no necesitó pensar demasiado. Ahora, aprendemos a construir algo nuevo. Sin olvidar lo anterior. Sin apurarnos. Solo viviendo. Valeria lo miró con una sonrisa tranquila, y él supo que estaban en la misma sintonía. No había promesas apresuradas ni declaraciones cinematográficas. Solo una certeza silenciosa, querían caminar juntos, paso a paso. Valeria no respondió de inmediato. Miró a Luna con todo el amor que no cabía en palabras. Prometo que haré todo lo posible por volver. Pero aunque no pueda venir pronto, vamos a seguir en contacto. Tu papá me puede enviar tus dibujos. Y si querés, podemos hacer videollamadas. Luna pareció meditarlo. Como las mariposas, dijo de pronto. Que se van lejos, pero a veces vuelven. Valeria se emocionó. Sí, Luna. Como las mariposas. La niña sacó de su bolso un sobre con dibujos. Se lo entregó con solemnidad. Son todos para vos. Para que no te olvides de mí. Imposible olvidarte, mi pequeña mariposa, respondió Valeria, y de su bolso, sacó una pequeña cajita. Tengo algo para vos también. Dentro había un colgante en forma de mariposa, de alas coloridas y detalles brillantes. Para que recuerdes que algunas mariposas vuelan lejos,
pero siempre llevan en sus alas el recuerdo de las flores más bonitas. Luna la abrazó con fuerza. Y Javier sintió, con el corazón abierto, que estaba presenciando un tipo de amor diferente. Uno que no pedía permiso para crecer, aunque supiera que tendría que soltar. Valeria se volvió entonces hacia él. Sacó una pequeña tarjeta. Para que me envíen los dibujos, dijo. Tiene mi correo. Y mi número. Javier la tomó con cuidado, como si contuviera algo más que un contacto. Como si contuviera una promesa silenciosa. La cena terminó. Luna dormía en el auto de regreso, abrazada a su osito y con el colgante brillando en su pecho. Y Javier, mirando por la ventana, sintió por primera vez desde la muerte de Elena que su corazón no solo dolía, también latía. Porque no era un adiós. Era el comienzo de algo distinto. Más incierto. Pero lleno de verdad. El aeropuerto bullía con la actividad típica de un domingo por la tarde. Personas corriendo con valijas, anuncios por altavoz, abrazos de reencuentro, despedidas contenidas. En medio de esa marea de rostros anónimos, una figura pequeña se destacaba por su energía. Luna, saltando sobre sus zapatos nuevos mientras sostenía un cartel decorado con brillantina y mariposas de papel que decía «Bienvenida a casa, Valeria». «¿Crees que me reconocerá, papi?», preguntó por tercera vez. Crecí 2 centímetros desde que se fue. Javier sonrió, ajustándose la corbata, aunque había tardado más de lo habitual en elegir qué ponerse. No era una cita. No lo era. ¿O sí? Claro que sí, estrella. Te reconoce hasta con los ojos cerrados. Han hablado casi todas las semanas, ¿te acordás? Pero una pantalla no es lo mismo. Replicó con lógica infantil y contundente. Era cierto. 6 meses de correos, videollamadas, dibujos escaneados y mensajes con emojis de mariposas. 6 meses de conocerse a la distancia. De abrir el corazón con cautela. De dejar que el tiempo, como el arte que restauraba Valeria, revelara las capas más profundas. Javier había descubierto a una mujer apasionada, fuerte, sensible. Una artista que restauraba cuadros, sí, pero también emociones. Y Valeria había descubierto al hombre detrás del ejecutivo. Al padre que había aprendido a priorizar a su hija por encima de cualquier junta directiva. Al viudo que lloraba en silencio pero ya no se avergonzaba de sentir. Ahí está, gritó Luna de pronto, señalando entre la multitud. Y ahí estaba. Valeria. Tirando de una maleta pequeña, con su cabello recogido en la misma coleta práctica de siempre, bronceada por el sol mediterráneo y con una sonrisa que brillaba más que cualquier otra cosa en ese aeropuerto. Cuando sus ojos se cruzaron, Valeria dejó la maleta y abrió los brazos justo a tiempo para recibir a Luna, que corrió hacia ella como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. «Mi mariposa favorita», exclamó Valeria. «Mira cuánto creciste». «Y mira mi collar», dijo Luna, mostrándole orgullosa el colgante de mariposa que no se había quitado desde aquel viernes. Javier se acercó más despacio. No porque no lo deseara, sino porque no sabía cómo empezar. Valeria lo miró. Y en esa mirada había una conversación entera. «Bienvenida a casa», dijo él finalmente, con una voz más ronca de lo que pretendía. «Es bueno estar de vuelta», respondió ella. Y había algo definitivo en esas palabras. Como si no solo hablara de la ciudad, sino de ellos. Se abrazaron. No como conocidos que se reencuentran, sino como 2 personas que, a pesar de la distancia, habían logrado seguir construyendo algo sincero. No un amor arrebatado, no una historia apresurada. Una conexión pausada, paciente. Verdadera. «Huele a pan dulce y café», dijo Valeria entre risas. «¿Dónde estuvieron?» «En una cafetería mientras esperábamos», respondió Javier. Luna insistió en probar todos los chocolates calientes para poder contarte cuál era el mejor. Y ganó el de canela. Agregó Luna, volviendo a tomar las manos de ambos. «¿Vamos a casa?» Valeria miró a Javier. Él asintió. «Sí», dijo, tomando la maleta en una mano y la de Valeria en la otra. Luna los completó, cerrando el círculo. Y así salieron del aeropuerto, los 3. No como una familia perfecta. No como un cuento cerrado. Sino como una historia en construcción. Una nueva etapa. Con cicatrices, sí. Pero también con esperanza. Porque a veces, el amor no llega de golpe. Llega despacio. Como una mariposa que se posa en el lugar justo. Y aunque uno no esté listo para atraparla, puede aprender a abrir la mano y dejar que se quede. El auto avanzaba en silencio hacia la ciudad,
pero no era el silencio incómodo de los primeros meses tras la pérdida. Era uno nuevo. Uno lleno de paz, de presencia, de conexión. Luna, en el asiento trasero, observaba el paisaje por la ventana mientras sostenía con fuerza las manos de Javier y Valeria, una a cada lado. Javier miró ese pequeño gesto y entendió que algo había cambiado. Que la vida no se trataba de reemplazar lo perdido, sino de permitir que nuevas formas de amor tomaran su lugar. No para ocuparlo, sino para complementarlo. Para transformarlo. Pensó en Elena. En todo lo que fue. En lo que construyeron juntos. En lo que ella dejó en Luna. Y supo, sin lugar a dudas, que Elena no habría querido verlo solo. No habría querido que su hija creciera con un padre ausente por culpa del dolor. Ella también habría visto en Valeria esa luz serena que sabía acompañar sin imponer, cuidar sin invadir, amar sin ocupar. El camino hasta este momento no había sido lineal. Había estado lleno de dudas, de silencios incómodos, de noches con insomnio y preguntas sin respuesta. Pero todo lo vivido había valido la pena. Porque lo que construyeron entre los tres no era una historia de sustitución, sino de expansión. Elena seguía presente. En la risa de Luna. En los recuerdos que compartían. En la casa que ella misma diseñó. Pero ahora, también había lugar para otra historia. Para otra mujer que, sin saberlo, había llegado un día cualquiera con una cuchara dibujada con estrella, una sonrisa sincera y una manera de mirar que desarmaba cualquier coraza. Esa noche, en casa, mientras Luna dormía profundamente en su habitación decorada con mariposas y estrellas, Javier y Valeria se sentaron en el jardín, bajo el cielo despejado. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja, casi como si no quisiera romper el encanto del momento. Javier no necesitó pensar demasiado. Ahora, aprendemos a construir algo nuevo. Sin olvidar lo anterior. Sin apurarnos. Solo viviendo. Valeria lo miró con una sonrisa tranquila, y él supo que estaban en la misma sintonía. No había promesas apresuradas ni declaraciones cinematográficas. Solo una certeza silenciosa, querían caminar juntos, paso a paso.